cuando hubieron cantado, salieron del monte de los olivos, hubieron cantado el himno. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo: de cierto te digo, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, ¿por qué quieres leer este pasaje? Porque habla de la necesidad de confesar a Jesús. Y lo que hizo Judas fue entregar al Señor, y lo que hizo Pedro fue negar al Señor. Y yo quiero que hoy reflexionemos sobre lo que se necesita para tomar la cena del Señor. La tradición enseña que la cena del Señor es la comunión, va a participar en la comunión. Y lo que dice la Biblia es que para poder acercarse a la mesa del Señor se necesita estar en comunión. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando Jesús tomó esa cena, habían uno que lo iba a entregar y el otro que lo iba a, y el otro no le iba a creer. Y por eso es necesario que nos examinemos cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos redarguya y nos genere, nos produzca el convencimiento de nuestra condición. Es necesario que una persona haya sido bautizada en la fe cristiana. ¿Por qué? Pues porque cuando el Señor Jesús celebró la Pascua, la celebró fue con los 12. Porque en el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua, que era la recordación de que el pueblo había salido de Egipto. Pero para celebrar la Pascua, ¿cuál era el requisito? Que había que estar había que tener una señal física de que esa persona se había hecho parte del pueblo de Dios, sea porque hubiera nacido siendo descendiente de Abraham, o sea porque en su voluntad se había vuelto al judaísmo. Esa figura del Antiguo Testamento se hace real en el Nuevo Testamento. Se hace real, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dice que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, cada uno de nosotros pueda diferenciar. Y una persona que ya ha caminado con el Señor y que ha podido dar el paso de obediencia, de bautizarse en conciencia, está en la capacidad de discernir, de diferenciar, de saber por qué lo hace, ¿cierto? Pero se hace necesario también que esa persona tenga comunión con Dios, ¿cierto? Y tenga comunión con la iglesia. Hoy el Señor, como le advirtió a Judas, le advirtió a Pedro. ¿Le advirtió a Judas? ¿Le advirtió a Pedro? ¿Por qué? Porque el Señor sabe de nuestra debilidad. Y por eso yo hoy, con respeto, digo: presentémonos a la mesa del Señor con conciencia. Y si vamos hoy a cenar, hagámoslo delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que es necesario que nos juzguemos a nosotros mismos para que el mundo no nos juzgue, para que el enemigo no nos señale y diga: oiga, ese que todavía le suenan las monedas. ¿Cómo quedó Judas cuando fue y devolvió las moneditas? Lo que la Biblia dice es que tiene tanto sentido la cena, que habían personas enfermas, habían personas debilitadas y habían personas muertas por acercarse a la cena del Señor de una forma incorrecta. Y yo no lo quiero aterrorizar. Diga conmigo: aterrizar. Sí, el terrorismo cristiano, yo salí de eso, no quiero volver. Pero pienso que a veces falta aterrizar, sí. Porque el Señor dijo efectivamente que era necesario examinarnos. Así que bajo la orientación del Espíritu Santo, teniendo conciencia, le pido que hoy nos acerquemos a la mesa del Señor y que podamos celebrar. ¿Por qué? Porque un día Jesús derramó su sangre para que usted y yo fuéramos perdonados, y un día el cuerpo de Jesús fue triturado para que usted y yo fuéramos sanos, y un día Jesús dijo que íbamos a beber del fruto de la vid en el reino de su Padre. ¿Usted lo cree? Él lo dijo y Él no miente.